Muchas gracias, querido Renato. Los niños a la clase, a las clases. Quiero invitarle, por favor, a que rápidamente vaya a Marcos capítulo 11. Hoy vamos a estar allí comenzando una parte de Marcos, hermanos, que es pero tremenda, tremenda. Y usted se va a ir dando cuenta por qué, ¿sí? Y vamos a ver un cambio rotundo en, en lo que es el relato, en lo que es lo que Marcos está exponiendo, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta de que hasta el capítulo 10, Marcos está relatando lo que son muchos también milagros de parte del Señor. Sin embargo, ya desde el capítulo 11 hay un cambio que va a ser una semana tremendamente intensa, marcadora en la vida de todos nosotros también, ¿sí? Y la semana pasada, bueno, el hermano Jesús estuvo enseñando con respecto a los últimos versículos aquí del capítulo 10, donde Bartimeo, ¿se acuerda? Nos enseña allí cómo cuando alguien reconoce su necesidad y clama a Dios en medio de esa necesidad, el Señor nos escucha. ¿Usted cree que el Señor nos escucha? Amén. Amén, ¿cierto? Por eso nunca tenemos que dejar de orar, nunca tenemos que dejar de ir a los pies del Señor, a clamar en los pies del Señor, hermanos. Ese es el mejor lugar donde nosotros podemos estar. Porque ¿saben lo que pasó? Jesús no solo le restituyó la vista, le compuso la vista, le dio la vista a este hombre, sino que también transformó por completo la vida de esta persona. ¿Sí? Y a veces nosotros podemos pensar de que estamos mirando y que está todo bien, pero ¿sabe? También podemos estar ciegos en forma espiritual. ¿Le ha pasado alguna vez a usted de que quizás de una u otra manera uno dice, no, sí, yo estoy bien con Dios, pero está bien hasta que usted se encuentra con el doctor y el doctor le dice, ¿sabes qué? No estás nada bien. Y así nos pasa a todos nosotros, ¿cierto? De repente nosotros pensamos que, no, si veo bien, pero después vamos al oculista y nos dicen, no, wow, es bastante mal. Me dijiste que esta era una Z y era una A. Entonces allí nos da los lentes, ¿cierto? Hermanos, ¿cómo ha estado esta semana en su vida? ¿Cómo ha estado su mirada espiritual? ¿Cómo ha estado su relación con Dios? Nunca se olvide de no solamente venir y escuchar un sermón, sino de aplicarlo a su vida, ¿sí? Agarre su Biblia, agarre un cuadernito, agarre un lápiz, escríbalo siempre. Quien venga a predicar aquí, el pastor Rodrigo, Jesús, yo, los hermanos que predican acá todos los domingos, los martes, hermanos, todos, siempre sabe lo que hacemos. Hacemos esto, escribimos todo el sermón. Entonces, si alguna vez a usted le queda alguna duda o quiere profundizar sobre algo, los sermones están para compartirse, hermano. Entonces usted pídalo y se le envía para que usted agarre durante la semana y profundice y diga esto, porque sabe, nosotros aquí venimos de un estudio de 15 horas más o menos personal, tratamos de ponerlo en 40-45 minutos. ¿Usted cree que es suficiente? Damos algo condensado, pero usted puede sacarle mucho más provecho. Bueno, lo mismo sucede entonces con nuestras vidas cuando nos rendimos, hermanos, a los pies del Señor. Tenemos que confiar en Él. Ahora, recordemos un poquito el contexto de Marcos. ¿Se acuerda quién era Marcos? Era el primo de Bernabé, ¿ya? Y Marcos estuvo en el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. Sin embargo, allí él estaba presente, pero ¿qué es lo que pasó? Desertó. Y tuvimos una reunión de varones aquí una vez que uno se pusieron del lado de Pablo, otro del lado de Bernabé, a ver quiénes eran Bernabé, quiénes eran Pablo. Hermanos, pero ¿saben lo que pasó con Marcos? Después él maduró en la vida cristiana, al punto que el mismo apóstol Pablo después dice, ¿sabes? Ahora me es útil. Aquel que era inútil en un momento pasó a ser útil para la obra del Señor. Y nosotros quizás en un momento podemos estar en una forma similar, de decir, yo creo que puedo y estoy haciendo algo, pero después rapidito me desanimo. Rapidito digo, sí, pastor, yo voy a venir a limpiar los domingos a las 9 de la mañana. Y después
oh, es que hace frío, es que llovió, es que... y uno se pincha. Entonces uno sabe que uno mismo a veces se convierte en inútil. ¿Se dio cuenta recién? Aquí estaba Nando tocando la guitarra. ¿Se dio cuenta que se le cortó una cuerda? Ni se dio cuenta, ¿ya? Bueno, a veces nosotros somos como la guitarra, ¿ya? Se nos cortan las cuerdas. Pero, ¿sabe qué? En las manos del maestro, como en las manos del maestro aquí que estaba tocando, podemos seguir sonando un tiempo más. Pero siempre estando en las manos correctas. ¿Por qué? Porque ahí la guitarra necesitó una cuerda nueva que el maestro, que usted ni cuenta se dio. Pero hermanos, el Señor trabaja así en nuestras vidas. Siempre en las manos del maestro es donde debemos estar. Y eso fue lo que pasó en la vida de Marcos. Marcos escribió, también recordemos lo siguiente con respecto a su contexto, enfocándose en creyentes romanos. ¿Con qué? Con el propósito de mostrar a Cristo como el siervo. Si usted quiere aprender con respecto al servicio, hermanos, tiene que leer el Evangelio de Marcos. Entonces es importante entender el contexto en el cual nosotros nos estamos enfocando para poder entender lo que ahora va a venir. Hermanos, Marcos, a pesar, fíjese de lo siguiente, Marcos no es un libro cronológico. Marcos es más que nada un libro sinóptico, ¿ya? Pero desde el capítulo 11 que vamos a comenzar a ver hasta hoy, hasta el capítulo 16, ¿sabe? Va a ir describiendo, en cierto aspecto, toda una cronología de la última semana de Cristo, de la última semana de la misión de Cristo aquí en la tierra, y que es conocida como la semana de la pasión, ¿ya? Entonces, esta semana es tremendamente importante para el Señor que inspiró a Marcos para escribir este Evangelio. Hermano, si tantos capítulos están enfocados en la última semana del ministerio terrenal de Cristo, ¿será importante o no? ¿Qué cree usted? Por supuesto que sí, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a comenzar, no vamos a ver toda la semana, vamos a ver solamente el inicio, imagínense. Hoy vamos a alcanzar a ver solamente el inicio de esta, y en sus Biblias, Marcos capítulo 11, la mayoría de las Biblias tienen un título, ya que alguien puso ese título. Ese título no es inspirado por Dios, pero un estudioso puso ese título que dice la entrada triunfal en Jerusalén, ¿sí? Yo al sermón le puse la entrada triunfal del rey. ¿Por qué del rey? Porque recuerden, los judíos estaban esperando al Mesías. ¿Se acuerdan? ¿Y quién era el Mesías? Aquel que venía a darles libertad. El tema es que vamos a ver más adelante que ellos no entendían que la primera libertad que él quería darles era la libertad del pecado. Pero ellos esperaban a un guerrero, ya que los libertara de los romanos. Sin embargo, ellos le dan la bienvenida a un rey, pero no entendieron la misión de ese rey. Bueno, lo primero que quiero que veamos lo podemos dividir en los versículos 1 al 3. Y el título que le puse a esta primera sección es El rey muestra una vez más su autoridad soberana. Vamos a Marcos capítulo 11, por favor, versículos 1 al 3. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea, perdón, ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Bueno, fíjese cómo comienza el versículo 1, cuando se acercaban a Jerusalén. Y recordemos, hermanos, un poquito de que ellos habían salido de Jericó y ahora, de hecho, traje un mapita que lo van a proyectar los chiquillos, ¿ya? Porque es bueno hacernos una idea de cómo... Aquí está. Perfecto. Ellos habían salido de Jericó, ya, aquí está Jericó, ¿ya? Ellos habían salido de Jericó, capítulo 10, allí donde había sucedido esto con... el ciego que había recobrado
la vista, el milagro que el Señor había hecho, ¿sí? Y habían avanzado hacia Betania. Y de Betania está Betfagé, y aquí está el Monte de los Olivos y Jerusalén. Este es el recorrido, ahora ya están llegando aquí, y aquí es donde entre Betania, Betfagé, el Monte de los Olivos y Jerusalén es donde se va a estar desarrollando este versículo, este inicio de la semana en el capítulo 11. ¿Sí? Entonces es bueno para que nosotros nos ubiquemos, hermanos, dentro de lo que es también este contexto geográfico. Ahora, nosotros vamos a ver porque inicia, ¿sí? Este clímax en el Evangelio de Marcos aquí en el versículo 1. Cuando se acercaban entonces, ¿sí? Pero se mencionan dos aldeas que estaban ubicadas entonces en la ladera oriental del Monte de los Olivos, que es Betfagé, ¿sí? Y Betania, ¿sí? Allí están ellos. Y fíjese que Betania era el hogar de María, de Marta y de Lázaro, que usted lo va a leer en la palabra de Dios. Allí es donde ellos residían. Y Betfagé significa probablemente el nombre es esto, Casa de los Higos Verdes. Y fíjense que es algo muy curioso, porque si usted después, cuando continúe estudiando, se va a dar cuenta un poquito más adelante, eh, aquí en el versículo 1, ya estamos en el día domingo, ¿ya? El primer día de la semana, día domingo, pero después cuando llegue al estudio del versículo 12, avance conmigo hasta el versículo 12, porque ahí ya va a ser el día lunes de esta primera semana. Dice, al día siguiente, cuando salieron a Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Ya? Y lo oyeron sus discípulos. Pero después, un poquito más adelante, usted se va a dar cuenta, ¿sí? En el versículo 20, eso sucedió el día lunes, pero el día martes, en el versículo 20, dice que pasan por allí y la higuera estaba seca. ¿Ya? Entonces, curioso este lugar de Betfagé, ¿qué significaba esto? La casa de los higos verdes. Ahora también menciona el monte de los olivos, este primer versículo, ¿cierto? Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, ¿ya? Y el monte de los olivos, hermanos, es tremendamente importante en la palabra de Dios, porque posee una importancia mesiánica. En Zacarías, ¿sí? Capítulo 14, versículo 4, vaya por allá. Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿ya? Muy fácil, antes de Mateo. Zacarías 14, 4, dice así la palabra del Señor, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Hermanos, este monte de los olivos tiene mucho trasfondo, van a suceder muchas cosas y hay mucha profecía mesiánica con respecto a él. No solamente el Señor pronunció el discurso, ¿se acuerdan? El mejor de todos los sermones que usted va a escuchar está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo dio el mismo Señor Jesucristo. ¿Dónde lo dio? Se sentó en el monte de los olivos y allí él estuvo. Hermanos, Mateo desde el capítulo 24, 25, usted va a ver todo esto, sino que también desde el mismo Monte de los Olivos, para que usted vea la importancia del Monte de los Olivos, es que él, después de haber resucitado, él ascendió. Y después, más adelante, una vez que la iglesia sea arrebatada, pero que después el Señor venga a reinar, ¿sabe dónde va a posar sus pies? En el Monte de los Olivos. Y ahí es donde Zacarías indica que se va a partir, que se va a dividir. Hermanos, el Monte de los Olivos que estamos leyendo aquí en la primera semana y en el primer, o sea, en la última semana del Señor Jesucristo, pero el primer día de esta semana tiene muchísima importancia en la palabra del Señor. Bueno, dice, Jesús envió
¿A cuántos de sus discípulos? Dos de sus discípulos. Versículo 2, Marcos 11, 2. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, ¿sí? ¿Cuál de las dos aldeas? Si vimos que habían dos aldeas, ¿ya? ¿Cuál de las dos aldeas? Bueno, ellos, ¿cuáles eran las dos aldeas? Ah, se me fue el mapita, ¿ya? Pero ¿cuáles eran las dos aldeas? Allí, Betania y Betfagé, estaban las dos aldeas, eso allí. ¿Cuál de esas dos? Es la pregunta. Bueno, ellos venían de Jericó. ¿A dónde habían llegado? ¿Sí? Estaban en Betania. Por lo tanto, se está refiriendo a, tenían que ir a Betfagé para buscar este animalito, que usted cuando lo leemos dice pollino, después vamos a ver qué es lo que es. Pero fíjense los detalles de este versículo, hermanos, porque son muy importantes. Jesús lo sabe todo. Él es omnisciente. Él conoce todo y nada, nada, hermanos, escapa a su plan. ¿Sabía usted? Todo lo que pasa en su vida, todo lo que pasa en mi vida, está dentro del plan soberano de Dios. No hay que dudar de eso. Y fíjense los detalles tremendos que nos da este versículo. Dice, les dice, ¿dónde va a estar el pollino? Les dice que va a estar atado. El pollino, hermano, es como un burrito, ¿ya? Pero que nunca ha sido montado, que nunca ha sido avanzado, como se dice en el campo. Pero también les dice que le preguntaran a sus dueños. Y también les dice que cuando esos dueños les pregunten algo, esta es la respuesta específica que ustedes le tienen que dar. ¿Cómo el Señor ya había obrado en esos dueños de ese animalito? Porque recuerden de que no solamente el Señor Jesucristo tenía los 12 discípulos, sino que había muchos seguidores. Yo supongo de que los dueños de este animalito, el Señor también ya había hablado, y probablemente eran seguidores del Señor Jesucristo. ¿Ya? Ahora, fíjense de que Jesús nunca improvisa nada en nuestras vidas, ni en su plan, hermanos. ¿Se da cuenta en los detalles del Monte de los Olivos? ¿Cómo ha tenido y va a tener tanta relevancia dentro del plan soberano de Dios? ¿Usted se acuerda cuando usted llegó a los pies de Cristo? Lo que el Señor ha ido haciendo en su vida para que usted le conociera. Mire un poquito hacia atrás. ¿Usted cree que Dios improvisa sobre usted? No. Nosotros a veces nos queremos desviar del plan de Dios. Nos queremos salir del plan de Dios. Pero hermano, no lo haga porque el plan de Dios es perfecto. Él no falla en ninguno de sus puntos. Ahora, un pollino, hermanos, era un animal joven, pero era muy importante. ¿Por qué? Porque Marcos detalla la característica del cual dice ninguno haya montado. Y esto tiene un gran significado porque en el Antiguo Testamento, ¿sí?, significaba que el animal estaba designado para un uso sagrado. Solamente para eso. Entonces, no haber sido montado significaba de que estaba destinado para un uso sagrado. Y allí usted lo puede buscar después, si quiere, se lo paso. Números, capítulo 19, versículo 2, Deuteronomio 21, 3 y 1 de Samuel 6, 7. Por tiempo no lo vamos a leer, pero aquí usted lo tiene como referencia para poder buscarlo. Por lo tanto, Jesús sabe lo que está haciendo con este animal. Está reclamando, ¿sí?, ese animal. ¿Por qué? Porque está reservado para un propósito santo. ¿Y quién más santo que lo monte el mismo Señor Jesucristo por primera vez? ¿O no? ¿Qué cree usted? ¿Se da cuenta de que cada detalle está siendo organizado por el Señor? Bueno, fíjese el versículo 3. Dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo va a devolver. ¿Sí? Lo devolverá. Pero aquí la palabra importante es la palabra Señor, que es la palabra curios o quirios, ¿ya? Mostrando de que habla con respecto a la autoridad divina. Algunos teólogos dicen de que el Señor, bueno, que el dueño del animalito está diciendo de que se lo pasen. Pero hermanos, aquí la palabra Señor está más allá. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño de todo. Y fíjese algo curioso, no pide permiso. Él no dice, por favor, ¿me pueden prestar este burrito, este animalito para poder entrar? No, no, él no pide permiso.
Él es el dueño de todo y ordena. Y dice, es lo que ustedes me deben traer. ¿Sí? Hermanos, ¿quién es el dueño de todo lo que usted tiene? Recién estábamos ofrendando. ¿Quién es el dueño de lo que usted tiene? La pregunta es, en la vida práctica, ¿Él es el dueño de todo lo que usted tiene? Amén. Así debería ser. Bueno, Cristo gobierna cada detalle, hasta los más pequeños. Todo está bajo la autoridad de nuestro Dios. Pero, ¿sabe? También hay algo muy importante. ¿A cuántos discípulos mandó? ¿A cuántos? A dos. ¿Fueron desobedientes? No. Fueron tremendamente obedientes. Ellos fueron. Ahora, usted póngase en el lugar de ellos. ¿Qué haría usted si le dice, ¿sabe qué? Anda al vecino a la esquina y agarra el auto, ¿ya? Y si te preguntan, dile, el pastor dijo que necesita el auto, ¿ya? Que después te lo devuelve. ¿Usted iría? La verdad, ¿usted iría? ¿Usted iría? Pero no, está loco, ¿cómo le voy a ir a sacar el auto al vecino? O sea, y me va a decir, ¿quién es ese pastor? Ya, no le diga que el pastor David, ya el pastor Rodrigo, ¿ya? Pero, hermanos, que se da cuenta de la situación, pero ellos fueron sin titubear, fueron obedientes. Y aquí hay un punto importante, nosotros cómo estamos obedeciendo a nuestro Dios cuando nos manda a hacer algo. ¿Sabe qué? A veces nosotros buscamos todos los pormenores, todas las negativas. No, es que, ¿por qué vamos a hacer esto? Ayer yo me reí un poquito porque acá de Esperanza Santiago, ah, anularon lo que era la capacitación, teníamos la capacitación la semana pasada, porque había muchas lluvias. Y el sábado pasado había un sol tremendo, ¿ya? Y ayer estaba lloviendo. Pero, hermanos, a veces no somos también nosotros así. Ay, que está haciendo mucho frío. Aquí yo encuentro, yo de hecho tengo calor, pero a veces uno piensa, no, es que mucho calor, o mucho frío, o estoy muy cansado. ¿Quién no está cansado? Levante la mano el que no está cansado hoy. Ahora levante la mano el que sí está cansado hoy. Ah, bueno. ¿Sabe lo que usted tengo que hacer? Batallar contra la carne para poder venir. Porque sabe que este es el mejor lugar para estar, hermano. Bueno, pero ¿cómo está haciendo nuestra obediencia para Dios? Eso es lo primero. Lo segundo, primero es que el rey que tiene la autoridad y conocimiento sobre todo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace? Se prepara para cumplir las profecías. Hermanos, si usted va a ver algo importantísimo en el Nuevo Testamento, es que se cumplen todas, pero todas las profecías del Antiguo Testamento al pie de la letra. Y las que aún no se cumplen, como por ejemplo la semana 70 de Daniel, es porque se va a cumplir más adelante, después de que la iglesia sea arrebatada y allí comience lo que es la tribulación y la gran tribulación, la semana 70 de Daniel. Pero hermanos, todas las profecías el Señor se encargó de cumplirlas al pie de la letra, porque también en Él se cumple todo. Recuerden que los evangelios están mostrando al Mesías, al Salvador, desde distintas perspectivas. ¿Sí? Acá estamos estudiando y Marcos está mostrando al Mesías como el siervo, como el siervo, no se olvide. Esa es la faceta, la mirada en la cual lo estamos estudiando. Pero fíjese ahora desde el versículo 4 hasta el versículo 6 vamos a ver de que el rey, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que vimos? En los primeros tres versículos, que el rey muestra una vez más su autoridad soberana. Pero ahora en el versículo 4 al 6 vamos a ver de que el rey cumple las profecías. Fíjense el versículo 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. ¿Sí? Primero fueron, ¿sí? Y esa es la palabra que yo les decía recién, que denota, muestra una obediencia absoluta. ¿Y dónde estaba el pollino? Tal cual donde el Señor había dicho que iba a estar. Él lo sabe todo, Él lo tenía planificado todo, mis hermanos. Y debemos darnos cuenta de que Marco constantemente está resaltando que la palabra de Cristo nunca falla. Cuando el Señor te ha dado alguna palabra, hermanos, no dudes, Él no va a fallar.
Él te ha dicho algo, Él no va a fallar. Él no va a fallar en lo que te ha dicho. Por lo tanto, hermanos, tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Fijémonos que aunque Marcos no cita explícitamente qué profecía se cumple, vamos a ver de que Juan, que es el Evangelio paralelo, vaya a Juan capítulo 12, por favor. Fíjese, Juan 12, 15. Dice así, 14 dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. ¿Lo encontró? Juan 12, 14, acabo de leer. Y ahora 12, 15. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. ¿Se da cuenta? Se está cumpliendo ¿qué? Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Si usted quiere anotar en su Biblia, se está cumpliendo allí Zacarías 9, 9. ¿Y qué dice Zacarías 9, 9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Pero fíjese, está entre comas, dice humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Queridos hermanos, hay una gran diferencia entre entrar montado en ese contexto que hemos estado viendo en un pollino y entrar montado en un caballo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si los dos, uno más bajito, el otro uno tiene cuatro patas, el otro también. ¿Ya? ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, la diferencia es que entrar montado sobre un caballo, ¿qué es lo que esperaban allí ellos? Un libertador político, un libertador económico, un libertador que el Mesías para ellos era aquel que los iba a sacar de la opresión de los romanos y les iba a dar libertad política, libertad económica y todo. Y los que entraban montados a caballo eran aquellos guerreros vencedores de las batallas. ¿Ya? Sin embargo, cuando alguien entraba en un asno, ¿saben lo que significaba? Paz. Entonces el Señor viene montado, no como un guerrero militar, hermanos, sino como aquel que representa paz. Y eso era justamente lo que el Señor Jesucristo estaba ofreciéndoles a ellos. Paz antes del juicio. Porque Él venía a traer paz, pero después va a venir un juicio, hermanos. ¿Sí? Entonces, la escritura siempre se cumple literalmente. Todo lo que Dios inspiró en su palabra se ha cumplido, hermanos, 100%. Pero ahora, ya habiendo encontrado entonces al pollino, ¿sí? Tal y cual como el Señor lo había dicho, los discípulos se lo llevan al Señor. Dice, versículo 5, y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, fueron absolutamente obedientes, y dijeron lo mismo. ¿Y qué pasó? ¿Se negaron las personas? No, lo dejaron, ¿cierto? Ahora desde el versículo 7 en adelante vamos a ver al rey que recibe la aclamación del pueblo. Fíjense en el versículo 7 dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron, esto es muy importante, y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Echaron sobre él sus mantos en el antiguo Oriente, hermanos, significaba una señal de reconocimiento de realeza. Segunda de Reyes, si quiere puede buscarlo, Segunda de Reyes 9:13, dice así, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. ¿Qué es lo que está simbolizando esto? Una ceremonia de coronación. El colocar sus mantos, que era algo preciado para cada persona, sobre el lomo de este animal, para que nunca había sido montado, para que el Mesías, el Señor Jesucristo, se sentara sobre él, era un acto de coronación del rey.
¿Se acuerda que este animalito estaba allí sin montar y simbolizaba de que era para un acto santo? Bueno, el colocar los mantos significaba que significaba una coronación allí. Pero veamos el versículo 8, hermanos, porque esa es la reacción de sus discípulos, lo que los discípulos hacen. Le llevan el animalito, colocan sus mantos, el Mesías se sienta allí sobre él, eso ya tiene una connotación tremenda, pero ¿cómo reacciona en el versículo 8 la multitud? ¿Sí? Fíjese, dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. ¿Sí? Muchos tendían sus mantos y otros, ¿qué es lo que hacían? Cortaban ramas de palmas, de palmeras, allí como de palmeras, y los colocaban. Juan 12:13 dicen que eran ramas de palma. Y sabe, esto también tenía un simbolismo. El simbolismo identificaba un acto de victoria, de liberación, de esperanza. Fíjense todo lo que está sucediendo en tan poquitas horas dentro de un mismo día. Lo que ellos estaban esperando se está cumpliendo, hermanos. No olvidemos que Israel, ¿qué es lo que esperaba? Un libertador. El Mesías para ellos era aquel que los iba a libertar, lo vuelvo a mencionar, de la opresión política, de la esclavitud, donde ellos iban a transformarse en una nación, ¿sí? Pero lo que no lograban entender es que la misión de Cristo, antes de ser ese libertador, que en un futuro lo va a ser, hermanos, antes de eso, Él tenía que pasar por la cruz. Y eso ellos no lo entendían. ¿Sabe qué? Estaba profetizado. Isaías capítulo 53 ya estaba profetizado, ¿sí? En el protoevangelio, ¿dónde es eso? Génesis capítulo 3, versículo 15. Léalo y usted va a ver allí que iba a recibir una herida en el calcañar, una herida no mortal, pero él iba a dar un pisotón en la cabeza, que es una herida mortal, hermano. Aquel que es el diablo, el cual pensó en su momento en la cruz, oh, vencí, matamos a Dios, pero no fue así. Bueno, fíjese, versículo 9, dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo 10, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Hermanos, ¿usted alguna vez ha cantado canciones así? Nosotros tenemos una que dice, Hosana, Hosana, ¿sí? Tenemos varias canciones que mencionamos esto, pero ¿sabemos lo que significa? ¿Entendemos cuál era el contexto en el cual ellos lo decían? Hosana, hermano, significaba sálvanos ahora, o salva ahora. Eso está significando, sálvanos ahora. Y colocaban allí, ¿por qué? Venía allí. Y ojo, que las personas estaban allí en Jerusalén por una fiesta, ¿sí? Y hermanos, venían de muchos lugares, pero recuerden de que muchos ya conocían los milagros que el Señor Jesucristo había hecho. Había resucitado muerto, había dado vista, lo vimos allí anteriormente. O sea, en ese aspecto la fama del Señor Jesucristo era muy reconocida. Entonces lo ven que va llegando, líbranos, líbranos, tú eres, tú eres. Pero ellos estaban esperando a uno no montado en un pollino, que trajera paz a sus corazones, sino a uno que viniese montado en qué? En un caballo, guerrero, ¿sí? ¿Usted se imagina eso, no? Bueno, eso es lo que ellos estaban esperando. Pero además ellos también estaban citando allí el Salmo 118. Vaya allí al Salmo 118, por favor. ¿Usted ha visto La Pasión de Cristo? ¿O alguna película de estas que dan? Ahora seguramente cuando vuelva a ver alguna de estas películas usted va a decir, un pollino significaba paz, ¿ya? No significaba un libertador guerrero, político, militar, ¿sí? Que hubiesen colocado el manto sobre el lomo. Este pollino también significaba de que nadie lo había montado, ¿se da cuenta? Uno va agarrando otro sentido, otro interés
sobre ellos. Salmo 118, versículo 25, por favor. Dice así: oh Jehová, sálvanos ahora. ¿Lo leyó? Hosana. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Sí? Eso estaban citando ellos, el Salmo 118, versículos 25 y 26. Ahora, este salmo era utilizado durante la Pascua, por lo que todos en ese momento están reconociendo el lenguaje mesiánico de lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque estaban allí, en la Pascua, hermanos, cercanos a la Pascua. Hermanos, recuerden cómo el Señor los había libertado de la esclavitud de Egipto, había abierto allí el mar, habían cruzado en seco, el Señor les había dado esa libertad, estaban allí ellos festejando. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí viene el libertador, que en un momento había abierto el mar, les había sacado de la esclavitud de los egipcios. Sin embargo, ahora estaban esperando que les libertase ¿de qué? De la esclavitud de los romanos. ¿Sí? Y estaban ellos allí cantando sana, sálvanos ahora, salva ahora. Y es esa la mirada que tenían ellos con respecto al Salvador. Pero también hay un choque de expectativas. ¿Usted alguna vez ha chocado sus expectativas con lo que Dios responde? Que uno tiene una expectativa, pero de algo que, señores, que te está orando tanto por esto y esto, y el Señor responde de una forma tan diferente que uno dice, pero ¿cómo, Señor? ¿Pero cómo? ¿Sí? Quizás usted estaba orando porque estaba listo por firmar los papeles de que le iba a salir la casa y se cayó el crédito. Pero Señor, yo te había dicho que esta casa le iba a poner a tu servicio. ¿Verdad? Una vez, hermanos, un hombre en Argentina, donde yo vengo, una vez me dice, yo no era pastor, me dice, hermano, ¿sabe qué? Eh, allá hay una cosa que es como el loto acá, ¿ya? Que se llama quiniela. Y me dice, yo juego la quiniela. Y yo le digo, hermano, pero eso, usted tiene que confiar en la provisión de Dios. No, si yo le he dicho que si me la gano, yo le voy a dar mucho al Señor. ¿Y puede creer que ganó? Oh, no lo vimos más. Desapareció, hermano. Ganar eso, hermano. Además, uno dice, uy, qué suerte, qué bendición. Hermano, no. ¿Sabe por qué? Primero que uno confía en la provisión de Dios y en el trabajo esforzado como el Señor nos manda a hacer. Pero el Señor sabe por qué nos da y por qué no nos da. ¿Sí? Él sabe cómo va a reaccionar nuestro corazón. Porque nosotros de palabra podemos prometer un montón de cosas. Pero en el momento de los que hubo, como se dice, nuestro corazón cambia un montón. ¿Sabe cuántas veces me ha tocado ver que oramos por un trabajo para un hermano y el Señor le da el trabajo y después el hermano desapareció? En todo sentido. ¿Y dónde está la gratitud? ¿Quién te dio? ¿Cuántas veces hemos orado por sanidad sobre alguien y mientras estaba enfermo el hermano estaba ahí y lloraba y no faltaba y lloraba? Y el Señor lo sanó y el hermano desapareció. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a caer enfermo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo somos nosotros para esa respuesta para Dios? Bueno, Osana, sálvanos ahora, pero aquí las expectativas de ellos eran muy distintas a las expectativas reales, ¿sí? Al plan y a la misión que Dios venía a traer. ¿Cómo son tus expectativas en relación a la misión de Dios? ¿Cómo son esas expectativas? Hermanos, aquí hay muchos sueños. Esta mañana conversaba con los hermanos. Oh, ya se nos queda chico el templo, y qué lindo para agrandar para allá y agrandar para allá y quizás poder comprar la casa del vecino. Ese despacito. Y la casa del vecino y todo. Pero ¿saben? Para que eso suceda tiene que pasar algo previo. Es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, todos los días, proclamemos el Evangelio. A nuestros vecinos, cuando voy a comprar el pan, cuando voy a cargar la benzina. Hermano, no esperemos que porque se haya puesto un cartel allá, al frente, las personas lleguen solas aquí. No, no es así. La iglesia tiene que salir
Ahora nos nutrimos, nos llenamos de la palabra del Señor, llenamos el tanquecito de benzina espiritual. ¿Para qué? Para después salir y predicar. Hermano, si en el caso de usted, creo que todos viven acá en el barrio o muy cerquita. Entonces, si de repente se dice, vamos a salir a predicar, no puede faltar ni uno, hermano. Tiene que estar todo. ¿Por qué? Porque si entendemos que la misión es predicar el Evangelio, nos juntamos como cuerpo. Ahora esa es la única instancia en lo absoluto. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene un círculo, tiene un contexto, ¿sí? Que un trabajo, que, que el colegio. Cuando va caminando, hermano, usted tiene que ser intencional. El otro día me dije, yo como pastor, a veces nosotros nos rodeamos de pocas personas que no sean creyentes, ¿ya? Pero los creyentes también les predicamos porque de repente uno no sabe. Hermano, y sabe, estaba lloviendo mucho en un hospital y me digo, ya, me voy a ir en un Uber, pero, pero tengo que aprovechar este Uber. Como era cerquita, porque tengo los hospitales cerquita ahora, gracias a Dios. Y subo y ya el muchacho, ya sí, vamos para allá, listo, perfecto. Y le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, por supuesto. ¿Sabes cómo llegar al hospital? Sí, 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 acá lo tengo en el GPS que le aparece ahí. Buenísimo. Y te hago otra pregunta. ¿Vos sabes cómo podemos hacer para llegar al cielo? Oh, me dice el muchacho, no. Buena pregunta, no sé, me dice. Hermano, tenía menos de 5 minutos, pero logré predicarle al muchacho y se fue pensando en Cristo, en su mente, y espero que lo pueda recibir en su corazón. Pero tenemos que ser intencionales. Si nosotros nos llenamos de miedo y de vergüenza, tenemos que primero pensar nosotros, ¿realmente soy un verdadero cristiano o soy un religioso? Soy un verdadero hijo de Dios porque, miren, ¿quiénes han tenido hijos aquí? Levanten la manito. ¿Quiénes les gustaría tener un hijo? Ah, bien, tienen que casarse para eso, ¿ya? Vamos a orar por eso. ¿Saben qué? Cuando uno tiene un hijo, ¿qué hace con la guagua? ¿La quiere mostrar o no? ¿O la esconden? No, la guagua fea, no voy a esconder aquí que nadie sepa. No, uno sube fotos y lo muestra, ¿cierto? Bueno, hermanos, cuando tenemos una bendición, recibiste un título, no sé, te dieron los papeles de la casa, te compraste un auto, ¿qué hace uno? Quiere mostrar, quiere compartir. Y si Cristo es lo más importante en nosotros, no lo podemos dejar guardado. Hermanos, ¿sabe cómo lo dice la palabra del Señor? Que nadie agarra la luz de la palabra del Señor del Evangelio y la esconde debajo. ¿Ustedes creen que estos foquitos que están acá, estas lamparitas, servirían en esa misma posición pero puestas ahí en el suelo? Para nada, no alumbraría nada. Por eso se coloca en altura. Hermanos, ¿dónde está colocando usted la palabra de Dios en su vida? Tiene que estar en lo más alto de su vida. Tiene que ser la prioridad en su vida. Pero también todos los días no podemos callar. Hermano, aquí usted tiene folletos. Entonces, ¿sabe lo que puede hacer? Llévese 10 folletitos. Y esta semana, aunque usted no le hable a nadie, pero busque a alguien en la calle y se lo regala. Va a comprar el pan, paga, y como usted le pagó, y usted es cliente, ¿ya? ¿Y sabe qué? Yo le pago esto, pero le quiero regalar esto. Tome, lo dejo invitado. Listo, y se va. Hermano, no le va a pasar nada, no se le va a caer un brazo, ni la cara, ni nada. Pero va a comenzar a revolucionarse su corazón, a moverse, ¿qué? El motor de energía espiritual que usted va a tener ahí dentro, porque el Espíritu Santo es lo que quiere hacer en su vida. Usted sabe que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿cierto? Pero si nosotros no le obedecemos, ¿sabe lo que hacemos? Lo opacamos, lo apretamos, lo, lo tenemos allí. Pero cuando usted le entrega todo el control de su vida al Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? ¡Wow! Ahora tengo la libertad, ¿sí? De guiar esta vida. ¿A qué? A cumplir el plan y el propósito de Dios. ¿Usted está cumpliendo el plan y el propósito de Dios para su vida? ¿Usted ahora está haciendo la voluntad de Dios? ¿Está seguro de lo que está haciendo la voluntad de Dios? Bueno, buena pregunta. Versículo 10. Entonces dice, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, hosana en las alturas. ¿Sí? Y aquí, hermanos, podemos decir que aparece el problema.
que refleja las expectativas de los corazones, de todos aquellos que estaban colocando sus mantos, cantando, citando el salmo, colocando las palmas. ¿Por qué? Se lo vuelvo a decir. Cuando dice aquí, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana, ¿qué significaba Hosana? Sálvanos ahora. Ellos están diciendo, no esperamos a uno, en su expectativa, no esperamos a uno que traiga paz, sino a uno que nos liberte. Ellos esperaban la restauración política, la independencia nacional, hermanos, la derrota de Roma. ¿Y pasó eso? No. Terminó el Señor Jesucristo al cabo de estos 7 días allí en una cruz. ¿Por quién? Por los mismos romanos. ¿Ya? Ellos querían este rey salvador, pero el tema es que Jesús venía primero a establecer un reino espiritual mediante la cruz, hermanos. Él venía primero a salvarlos de sus pecados y deberían haber relacionado aquí en el Salmo 118 con Zacarías, con Isaías 53, como les mencionaba, y también con Zacarías 9 y Zacarías 13. Hermanos, él estaba cumpliendo las profecías. Y las profecías claramente decían de que el Mesías, el libertador, primero iba a tener que sufrir, pero después va a venir como rey soberano. En el milenio, hermanos, allí él va a estar gobernando. Durante 1000 años aquí. El único juez justo, hermano. Alguien va a robar algo y ¡pum! Listo, juzgado. Hermano, no va a haber delincuencia, no va a haber, pero todos los que van a entrar allí van a tener a Cristo en su corazón, pero van a comenzar a tener hijos durante 1000 años. No va a haber enfermedad, imagínense. ¿Y sabe lo que va a suceder? Va a haber rebeldía en los corazones de aquellos que van a ir naciendo. Hasta que en un momento nuevamente el ser humano, con su pecado, se va a revelar delante de Dios. Pero eso usted lo va a estudiar en escatología. Ahora, ellos querían un rey, no un salvador crucificado. ¿Sí? Hermanos, es posible alabar a Cristo sin comprender verdaderamente quién es Él. ¿Le ha pasado? Le hago una pregunta para que no se vaya tan atrás. Cuando estábamos cantando las canciones aquí, ¿estaba cantando con el pensamiento en la letra, con su corazón en la letra, consciente de lo que estaba cantando? ¿O estaba cantando? Porque cumplimos con eso y después nos vamos y comienza otro día. Bueno, a veces nos puede suceder lo mismo que ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban cantando Osana, Osana. Y nosotros podemos estar aquí cantando Osana, Osana, pero en un camino totalmente paralelo a lo que es la misión de Dios, a lo que es su plan. ¿Cómo está usted viviendo? ¿Está en el camino de Dios? ¿Está viviendo en la voluntad de Dios o en la suya? Y que va corriendo por aquí y de repente se salta un ratito acá y después vuelve. Después se salta y después vuelve. Así no es. Así no es, hermano. ¿Ya? Ahora finalmente llegamos al último versículo. Versículo 11. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Imagine, mire, cuando uno lee esto, uno lo pasa rapidísimo. Pero imagínese esto. El Señor Jesucristo, mapita de nuevo, por favor. Eso. Ya, multimedia ahí, lo estoy haciendo correr. Ya, mapita de nuevo. De Jericó, ya, capítulo 10, se fue a Betania, capítulo 11, 1, ahí es donde estamos. Fueron a buscar a Betfagé el pollino, se lo trajeron al Señor Jesucristo. Se va a Jerusalén, ¿sí? Allí es donde estamos, allí con la entrada triunfal, ¿ya? Y el Señor Jesucristo, después de todo esto, de que coloca los mantos y todo eso, se baja el pollino e ingresa al templo. El Mesías, el Rey, el dueño soberano, ingresa al templo. ¿A quién se adoraba en el templo? A Dios, a Jehová,
al Rey de Reyes, pero en este momento, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador de ellos, el Mesías, ingresa al templo. ¿Se imagina esa figura? Pero ahora piense esto. Ingresa al templo y mira. Y mira. Y mira todo lo que estaba ahí dentro. Mira todo el desprecio de los que estaban ahí dentro. Porque ¿saben lo que estaban haciendo? Eso era un persa ahí dentro. Estaban vendiendo, estaban haciendo negocio, estaban haciendo cualquier cosa menos adorar al Señor. Se habían juntado allí para hacer cualquier otra cosa que no fuera adorar al Señor. Pero él primero ingresa y mira, y mira. Y después, más adelante, es que él, usted va a ver la purificación del templo allí, versículo 15, que él los saca patada a todos. Pero hermanos, ahora pensemos en nosotros. Si el Señor entrara por ahí y se pondría así, y usted cantando, usted ofrendando, usted escuchando ahora, pero él conociendo no solamente lo que yo puedo mirar desde acá, sino lo que él sabe lo que usted está pensando, lo que está sintiendo, ¿ya? Y él mira. ¿Qué encontraría? ¿Qué miraría? ¿Usted cree que no se dolió su corazón? ¿Usted cree que él, sabiéndolo todo, no se habrá apretado su corazón? Porque, ¿qué es lo que pasa? Dice, mirando alrededor todas las cosas, y eso significa que miró con mucha atención, una mirada que estaba inspeccionando, una mirada penetrante. Esta no era una inspección normal, era una inspección judicial de parte del Rey de Reyes, hermanos. Era el rey inspeccionando su casa. ¿Cómo estaba su casa? ¿Cómo estaba lo que debían administrar su casa? ¿Qué estaban haciendo con su casa? Allí estaba él mirando todo eso. Esa inspección profunda de su mirada va a determinar lo que sucede en el versículo 15, hermano. Él ahora agarra, ¿sí? Y después se va. Pero también debemos entender lo siguiente. Nosotros hoy somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El Señor que todo lo ve, hoy está mirando su templo, está inspeccionando tu vida, tu corazón, hermano, como tu templo, esto, hermanos, esto que vos ves acá, es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo estás cuidando? ¿Cómo lo estás tratando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde estás yendo? Ese es el templo, hermanos. Tú hoy eres el templo del Espíritu Santo. No mires al costado, piensa en ti mismo. ¿Qué miraría el Señor con esa mirada de inspección? ¿Qué encontraría dentro de ti que hay que sacar? Porque ¿sabe qué? No esperes que el Señor venga y agarre a patadas tus pecados. Agárralos tú mismo, ahora mismo, ya mismo. Agarra y dile, Señor, esto tiene que salir de mí. Me arrepiento, te pido perdón, me humillo delante de ti. Eso es lo que tiene que suceder. Pero fíjese cómo termina el versículo. Como ya anochecía, ¿sí? Una vez más, Marcos relata que el tiempo perfecto de Dios. ¿Qué hace? Bueno, se fue a Betania con los 12. Mapita de nuevo. ¿Ya? No se me duerma, no se me duerma. ¿Ya? A Betania. Se fue a Betania de nuevo. De Jerusalén a Betania nuevamente. ¿Sí? Hermanos, Marco nos ha mostrado cómo el Señor Jesucristo es el Rey Mesías prometido. Todo se cumple según su palabra. Él tiene plena autoridad y el plan soberano de Dios se cumple en cada detalle. Sin embargo, vemos un contraste con las expectativas del hombre y la misión divina.
La multitud esperaba al libertador político mientras que Cristo venía a ofrecer la salvación eterna mediante su muerte y resurrección. Ahora esto nos hace preguntarnos a nosotros. Pregúntate, por favor, hermanos. ¿Recibimos a Jesús por quien es realmente o por quien quisiéramos que fuera? Porque a veces, ¿sabe lo que pasa? Nosotros tenemos al Señor Jesucristo como aquel que me va a bendecir, que me va a ayudar, que me va a limpiar, no sé, que me va a prosperar. Hermanos, pero ¿es ese el verdadero rey? ¿Sabes? Tú tienes que alinearte ahora a los planes del Señor. Tú tienes que acercarte a Él y decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu templo, hermano? Vamos a hablar. Señor, gracias por este relato del día de hoy, por la entrada triunfal. Pero Señor, esta entrada triunfal no solamente debe quedar como un momento histórico, sino que es un llamado a reconocer al verdadero Rey, a adorarte a ti, a obedecerte, porque tú eres el Salvador y pronto regresarás, Señor. Nosotros que queremos ser aquel creyente verdadero, no solamente debemos amar, sino que también debemos servirte. Y si en algún momento no hay entusiasmo en nuestra vida, Señor, también te pedimos perdón. Gracias te doy por esta palabra en tu mañana, porque esta es tu mañana. Tú nos has regalado este tiempo, te pertenece a ti. Somos tu templo, Señor. Pero si tú vienes e inspeccionas nuestra vida, ¿qué es lo que encuentras en nosotros? Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestros pecados. Y que nosotros, Señor, no busquemos de que tú cumplas nuestras expectativas, sino que nosotros, Señor, seamos aquellos que estemos pensando permanentemente, Señor, esto te agrada, esto te glorifica, esto está realmente haciendo un cambio. Señor, tú pronto vienes, no sabemos cuándo, puede ser hoy mismo, pero estamos cumpliendo tu misión. Estamos hablando al perdido de que tiene salvación y vida eterna solamente a través de Cristo. Usa tu iglesia, Señor, y que todos estos asientos que hoy están vacíos se llenen de aquellos creyentes nuevos, de aquellos que salgamos a la calle a predicar y que podamos mostrarle la luz admirable que es Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos y sus vidas. En Cristo Jesús. Amén.